Hey guys, thanks for checking out Tom Segura in Espanol. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right-hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those three dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Hola y bienvenido a otro capítulo de Tom Seguro en Español. Hoy conmigo un veneco. Poquito. Venezolano que vive en México, mejor dicho. Sí. Nacho Redondo, Escuela de Nada. Hola. ¿Cómo Hola, estamos? Tomás. ¿Cómo te va? Todo bien, compadre. ¿Y cómo andan Qué las bueno. cosas en México? Pues muy bien. En mi casa hay un caso confirmado de ¿Y COVID-19. no tienes miedo? No. Sí, sí tengo, pero no puedo hacer nada. No puedo. Nos hicimos la prueba, mi novia y yo, por pura prevención. El lunes de la semana pasada, ella salió positivo y yo negativo. Y de ese Ella momento, es asintomática, no, nunca se nos ocurrió nada. que pudieras tener COVID y ¿Y por qué no la raro. tienes en un cuarto con la puerta cerrada con llave para que no No, salga? porque ella baja en la cocina. Ah, así mejor, sí, sí, sí. Claro, es Tiene, mejor. tiene que cocinar. Sí, porque si no la encierro, ¿quién limpia? ¿No? ¿Y cocina bien tu novia? Sí, cocina muy rico, en verdad. Sí. Pero ahora no puedo comer su comida porque ahí sí me pueden infectar. Entonces tengo Ah, que hacerme yo mi propia comida. ¿En qué mundo vivimos? sí, eso no. Qué Ya mierda. debes botarla nomás. Sí, ya está de salida. Ya Enferma yo con le todo, dije, con tu COVID, vete a la calle. sí, ya yo le dije. Lo bueno es que sí podemos aportar algo a la ciencia y ya sabemos que definitivamente el COVID no se pega mamando culo y eso está muy bien. Ok, dime esto, porque yo no tenía idea cuando yo te conozco. Yo hice un podcast, el tuyo, muy Ujú. conocido, Escuela de Nada, si no lo conocen, en YouTube o donde escuches tus podcasts, pero tú y tus compañeros son de Venezuela, pero los tres Sí, viven en México. ¿Ustedes tres se conocieron en Venezuela o no? sí, ya éramos amigos en Venezuela, trabajábamos juntos en una agencia que tiene una página muy importante en Venezuela que se llama El Chigüire Bipolar, que es como The Onion, pero Ujú. venezolano. Ok. Y los tres trabajamos en esa agencia, todos los comediantes de Venezuela que en algún momento que giraban mucho, que hacíamos cosas como cool allá, trabajamos todos allí. Es como que el club, Ujú, ¿sabes? Es el ujú. clubcito. Sabes que cada país tiene como su pequeño club de Claro. comediantes donde los comediantes aspirantes quieren estar, donde una vez que tú te separas, es como que te graduaste, es un poco ese lugar. Y los tres trabajábamos allí en un momento determinado al mismo tiempo, pero no nos mudamos al mismo tiempo a México. ¿Cuánto tiempo llevas en México? Yo tengo 2 años y medio Nada más. en México. Oh, Nada, eso es yo nada. tuve, sí, no, ya Leo de Escuela de Nada también vivía aquí y Chris se acababa de mudar también cerca de cuando yo me mudé. Entonces fue como volver a vernos amigos y coincidir y hacer el podcast. Ok, explícame esto, porque tengo mil preguntas sobre esto. Como, Ajá. bueno, sabes que la mayoría del mundo, pero cierto, de Estados Unidos, no Ujú. conocen bien Latinoamérica. O sea, ven las No mucho. noticias. O sea, dicen, bueno, México, narcotraficantes, Ujú. Colombia, narcotraficantes. Ajá. Siempre es El así. resto, limpia mi casa, Limpia mi casa, son hace mi pobres. jardín. Sí, Sí. sí. Eso. Pero yo con algo de experiencia, o sea, conozco un poco de Latinoamérica y ya sé que de niño, bueno, si tuve un amigo y digo, mi mamá es peruana, ¿qué tiene? ¿Tienen luz ahí? ¿Tienen agua? Sí. Puta, sí, tienen agua. Pero la cosa de ahora es que ¿cómo son las cosas en Venezuela? Porque para mí, alguien que nunca he visitado, tengo amigos venezolanos, pero to- todas las noticias son de
asesinos, También narcotraficantes, pero si dices ahora, en este año, Venezuela, te dicen, debes tener miedo, Sí. nunca puedes visitar, es algo Mm-mm, que no puedes imaginar. ¿Cómo es mm-mm. cómo es ahí ahora de veras? Bueno, Venezuela desde la época de Chávez, que Sí, fue como que el punto de quiebre de Venezuela en su momento a finales de los 90, efectivamente él respondía mucho, o sea, la aparición de un personaje como el de Chávez en la sí. historia latinoamericana sí responde a que definitivamente había una clase social que estaba invisible. Eso no tienes que saber ciencias políticas para entenderlo. Pero como las personas que él contrató, digamos, con la que se rodeó, eran todos unos malandros y todos unos locos, pues el sistema como que de justicia venezolano y el económico y todas las instituciones de leyes legislativas y eso fueron en picada porque la corrupción es demasiado agresiva. O sea, allá el más pendejo del gobierno tiene cientos de millones de dólares, cientos, ¿ok? Uf. El más pendejo. Entonces, ¿qué pasó? Que como no hay justicia, no hay leyes, no hay nada, y Pero esto es empieza. así, de verdad, o sea, no hay leyes, la gente hace No, lo que le da la gana. es dependiendo de a quién le caigas bien o mal en ese sentido en el gobierno de Venezuela. Venezuela vive casi un estado anárquico, me atrevo a decir yo, Uf. porque no hay consecuencias reales de nada, a menos que el gobierno te ponga el ojo encima, cosa que, bueno, la gente que me conoce sabe que yo viví eso muy de cerca, pero, Y tú pero sigues con familia ahí, ¿no? ¿Tienes familia ahí o...? sí, claro, mi mamá está allí. Yo estoy esperando que alguien del gobierno la mate, pero no pasa, no termina de pasar. No estoy esperando eso, estoy tranquilo. Pero Pero sí hubo un momento tu mamá donde vive tuve miedo. en Caracas, o sea, vive allá. Vive en Caracas, ¿Y sí, su ella vive en día, Caracas. cada día cómo es para su mamá? Fíjate, mi mamá, yo tengo un hermano que también vive acá en México y de alguna manera u otra, pues ayudamos mucho a que mi mamá esté bien allá, pero con todo y eso, mi mamá no tiene agua todos los días, no tiene luz todos los días. Puta madre. A mi mamá le cuesta mucho conseguir la comida normal, sube de precio diario cambia el dólar en Venezuela, sube de precio, entonces todas las cosas suben de precio. Ahorita hay escasez de gasolina, no puedes poner gasolina cuando tú quieres en tu carro, tienes que ponerla cuando te toca ¿Y o cuando... Es ella, horrible. ella también quiere salir o no? Lo que pasa es que ya mi mamá, ella se molestó en el episodio pasado, así que lo voy a volver a decir aquí. Ella ya está vieja y le vale verga la vida. Entonces yo solamente le digo a ella, todo lo que estamos es esperando que te mueras y ya, y Sí, avísanos. igual Pero como la no, misma. mi mamá obviamente nos extraña mucho, yo la extraño mucho a ella también, ella es muy, yo tengo eso cuando tú pones a Charo en tu podcast y eso, yo me identifico mucho con eso porque mi mamá es Claro, igual, es claro. jodedora, es una tipa muy cool y se deja joder, jode, es una persona. Y sí, claro, ella vive allá, yo estoy seguro que le encantaría vivir aquí, pero este, por ahora no es posible, porque además como que ella también tiene un tema de salud, el tema de COVID, Sí, muy peligroso. movilizarla es muy complicado ahorita. Ok. Tú tenías idea cuando, no sé cómo decir, como subió de poder, ¿se dice en español también o no? Cuando vino Sí, cuando qué. Chávez, el momento que él estaba, o sea, convertido a alguien popular, que la gente conocía. ¿Te di cuenta que esto va a Sí, salir en una sí, forma? la forma en la que él se comunicaba a mí me llamó mucho la atención desde muy joven. Yo siento que, o sea, es el primer populista serio que yo viví en mi adolescencia. Entonces, verlo sí me alarmaba mucho. Yo siempre he sido una persona que, pues, le gusta mucho el tema, obviamente, de las comunicaciones, a eso me dedico, pero verlo la forma en la que él hacía como antipolítica, Ujú. no era protocolar, no era muy Trump en ese sentido, ¿no? Sí, 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 sí. Pero el otro extremo, Otro extremo, sí. que de cierta manera yo entiendo que los tiempos cambian y que la forma de comunicarnos también
evoluciona, pero hay algo de la política antigua que es hipócrita, porque es hipocresía de la más pura, que a uno le hace falta en estos tiempos, porque ya ellos hablan hasta peor que nosotros que somos comediantes, y nosotros Sí, somos los groseros, no ellos. sí, sí, sí. Entonces, es curioso, sí, sí supe que estaba raro, porque eso, imagínate, principio de los 2000, ¿no? O sea, Sí. no existía redes sociales ni nada. Entonces tú veías en televisión a un presidente que hablaba con groserías y hablaba y sácame esa mierda de aquí y no sé qué. Y tú decías, Puta verga, de esta locos. persona, wow, ¿no? Sí. Eso nunca, eso Era nunca, bien, para nunca mí deja. era, o sea, para extranjero, para mí era bien parecido a de lo que conocemos de Castro, porque Sí, ahí sí, eran compañeros, ¿no? Eso sí, es mi no, pata, sí, eran, pero en esa época, porque siempre en Florida, bueno, yo viví en Florida, tenían en las noticias, te enseñaron que Castro hablaba, puta, 4 horas sin decir cualquier cosa. Yo casi no entendí. ¿Qué está haciendo este señor? Está loco. Pero era sí. como parecido a Chávez, ¿no? Eran Claro, similares. es que cuando conversan de esa forma y no es espontáneo, eso está premeditado, eso está muy bien pensado. Cuando Sí, una persona habla así, sabe que la mayoría hablamos así, entonces, claro, conectas más rápido, pero también denota un poco de impulsividad, poca inteligencia emocional, en mi juicio, ¿sabes? Entonces te va como luring you in varias cosas y te convence rápido y yo siempre voy a tener problemas con la gente que no cuestiona, que no dice, ¿por qué? ¿Por qué esta sí, persona habla así? Entonces, ya, va por ahí. va por ahí. Ok, ustedes llegaron diferentes años, pero ya los tres viven ahí ahora. ¿Y cómo, antes de COVID, de Corona, cómo era las cosas para comediantes en México? Ya sé que es muy popular, ¿no? El stand-up Sí, se ha convertido muy popular ahí. aquí yo soy el único que hace stand-up de los tres de Escuela de Nada, entonces ya yo cuando vine para acá, cuando llegué para acá, yo consideré México como un destino cuando comencé a trabajar escribiendo una serie que estaba pichándole en su momento no me acuerdo quién era, y como que yo tengo unos socios acá también con los que trabajo escribiendo guiones de películas y de series y eso, y ellos fueron los que me convencieron como que ya, vente, ¿no? Ya te toca, y además ya hiciste, eso pasa mucho en Venezuela, que de repente llegas a un cierto, no voy a decir llegas al techo, el tope, porque mentira, siempre se puede más, pero llega un momento donde ya te toca explorar otras cosas, ¿no? Otro país, meterte en México significa de alguna manera también meter un pie en Estados Unidos, comenzar a girar por ¿Te, Latinoamérica. Ese te, era como que te, te recibieron bien cuando llegaste? O sea, Sí, ¿sí? sí, yo aterricé aquí un 3 de enero y el 4 ya me estaba montando un open mic aquí Wow. que había visto en un bar, en un barrio por allí. Yo dije, yo tengo que empezar a entender y es muy gracioso porque ahí es donde tú te empiezas a encontrar con la verdadera barrera del mismo idioma, porque a pesar de que los mexicanos hablan el mismo idioma que yo me monté en una tarima, saqué mis big guns porque yo quería impresionar, estoy llegando, saqué mi material más killer y yo creo que si una persona se sacó un moco en el público, creo que eso fue lo máximo que logré. Y yo dije, mierda, ok, esto es kind of empezar de cero, y lo era. Y ¿Por te qué? vas, Por... porque no estás en tu casa, Ujú. no estás en tu casa. Nosotros acostumbrados, los que tuvimos que irnos así ya, sobre todo en mi caso, que yo tuve que escapar, o sea, ya me imagino que hablaremos de eso más adelante, pero nos iba muy bien en Venezuela, teníamos buenos públicos, llenábamos lugares grandes, era muy cool, y la gente allá es muy cool, y llegar a un lugar nuevo siempre es emocionante, Sí, pero al mismo tiempo dices, ok, vamos, de cero de porque cero. no te conoce nadie, no tienes amigos en la escena, esto es un mercado muy, muy bueno, porque además el mercado mexicano de comedia es real. Yo vivía en una burbuja, porque en Venezuela, a pesar de
éramos, yo voy a poner 300 comillas a eso, pero éramos famosos o como quieras verlo, no hacíamos dinero porque la economía es una mierda. Entonces era como que ir por la escalera mecánica que baja en subir corriendo así. Entonces, definitivamente tomar el impulso de irse es bueno, pero cuesta. No, me costó por lo menos, o sea, un par de años entender, conectar, tener mis amigos del tema, que es un proceso muy bonito, es muy cool. Wow. Y ya sé que, o sea, podemos cortar cualquier cosa si no quieres que lo diga, pero tú desde este momento, yo no sé si ha cambiado sus planes y sigues con el viaje a Estados Unidos o no. No, Ya en no. este momento no, o sea, justamente había quedado esta semana en definir si valía la pena o no. En verdad, cuando tú me sugeriste que no lo hiciera, tomé tu recomendación también como parte de la influencia que puede tener ese tipo de decisiones en mi vida. Apareció una señal muy clara, que es Sí, COVID en mi claro, casa, en tu casa. y Y puta, dije, Florida no, está completamente jodido en este momento. bueno, Min- Florida bueno, siempre ha Florida estado siempre jodido, está ¿no? jodido, pero con el COVID, Es como que cocodrilos y ahora COVID. Bueno, está bien. de A la todo. verga. Puta, ayer creo que habían como 15,000 nuevos 15.000 casos en un día. en un día. Ya, Wow. Sí, ya. no, y lo pospuse. Vamos a hacer creo que voy a intentar octubre ahora. Vamos a Ya, ya. intentarlo. No, no, es ensayo y error. Yo también sigo muy de cerca y converso mucho también. La primera persona que me dijo que vamos a, coño, está bueno, fue Brendan Shout, Sí. por muy amable. Estábamos como conversando por DM de Instagram y él fue el que me dijo como que, dude, todo el mundo está que quiere salir a la calle y tal. Yo dije, coño, qué cool. Y después, claro, Ese estamos todos huevón tiene COVID probando. también. Sí, Sí, sí. pero por eso te digo, es ensayo y error también. No tiene la culpa nadie. Estamos intentando adaptarnos a la realidad nueva, a intentarlo. Y yo vi una oportunidad, dije, coño, están abriendo las cosas, vamos a intentarlo. Estaban muy bien los Sí, tickets para claro. la gente, pero no quiero poner en riesgo a nadie, no hace falta. No, sí, sí. Así que octubre va a ser Por ahora, vamos a ver, ya veremos qué clase de mierda aparece en octubre, si aparece Godzilla de una puta vez y ya, y nos mata a todos. Este año está Ya estoy completamente jodido. harto. ¿Sabes qué? Sí, ¿Sabes sí, qué? Estoy harto. Que nos sí, maten ya. ¿No? Que sí. ya me quiero ir. Mátame nomás. Ya está. Ya quiero que me tiren bombas nomás, weón. Tírame Ya, bomba, quiero, mátame. quiero, Ya. ya no me importa. No me No. importa nada. Este es un Com- año perfecto. Es el año más espiritual de mi vida. Yo este año me di cuenta que todo me sabe a mierda. No me importa nada. y tu novia, ¿cómo conociste a tu novia? ¿Ahí en México o...? Conocí a mi novia aquí en México. Ella es mexicana, es actriz. Le va mucho mejor que a mí. Mucho. Por muy largo. Ujú. Sí. Y pues, no, un día le escribí por Instagram ¿Tú y mandaste un mensaje en Instagram? sí, claro. Y le dije, You ¿te quiero slid in the invitar a salir? DMs? Yeah, of course. Ok. ¿Qué quieres? Que lance una pañoleta en la acera para que no pise el charco. ¿Y cómo empezaste? ¿Qué fue el primer mensaje? Me reí de alguna estupidez que hizo porque she's funny, es muy cómica. O sea, Sí, honestamente es una de las personas que más me hace reír en el mundo. ya. Me reí de alguna cosa que puso y ella me reaccionó y me dijo, pero eso no daba risa. Y probablemente no daba risa, pero yo me burlé de ella. Ah, Entonces, eso sí y funciona. claro, Claro. uno sabe sus tácticas. Sí, sí. Entonces, y le dije, te quiero invitar a un café. Y sin darme cuenta, me mudó para su casa, que ahora es nuestra casa. Ella agarró mis cosas Ajá. y las metió aquí y ahora yo tengo una casa con una novia y unos perros. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? Acabamos de cumplir un año juntos. Oh, wow. Sí, está Ok. nuevo. Está nuevo, Pero ya yo pero... estoy viejo, ya yo Y, viví. y ya aburrido también, ¿no? Ya
Sí, Tienes ya. que ponerte en Instagram y buscar otra. ¡Ah, qué graciosa Ya, ya. eres! Sí, ya, ya, eso no está, ya no está, hasta el año pasado era cool, Sí, sí. ya este año, Ahora no, ya no, ya no, ya, ya no. ya no me gusta tanto, ¿Y una mierda. cuánto tiempo llevan ustedes, tú y cómo, Leo y Chris en Ajá. escuela de nada? ¿Cómo empezaron? Ya se conocieron en Venezuela, se mudaron a Ujú. México. ¿Y cuándo empezaron escuela de nada? Chris y yo hicimos un intento de podcast que nunca salió, como en el 2016, cuando estábamos todavía los dos en Caracas, y como que lo dejamos ir, él se fue, yo después me fui, coincidimos acá, y Leo como que Leo es el más organizado y como que el más, Ujú. straight up, como business guy de los tres, ¿no? Sí. Entonces, él como que nos cita, como que mira, vamos a ver qué inventamos los tres. Entonces, había empezado justamente ese momento, hace 2 años, el 25 de julio, 2 años de estreno de Escuela de Nada. O sea, Wow. ahorita tenemos el aniversario, ahorita mismo, el segundo aniversario. Entonces, Leo nos citó a un café y nos dijo como que, ¿por qué no inventamos algo? Y empezamos como con la idea del podcast. Y fue como muy orgánico. Somos, a pesar de ser personas muy distintas, somos muy amigos y nos queremos mucho y disfrutamos mucho de la presencia del otro. Sí. Y la verdad es que mis compañeros de podcast no pueden ser mejores. O sea, yo lidio casi diario con dos de las personas más inteligentes y cómicas que yo conozco en mi vida. Y son personas que siempre tienen algo interesante que aportar. Estamos cagados de la risa todo el día. No nos tomamos muy en serio, Ujú. nada. Sí. Y es la primera vez que, aunque suene cliché, este, yo empezamos a notar, por ejemplo, que Escuela de Nada empezó a crecer de la nada cuando había muchos memes de Ujú. nosotros. Ujú. Dijimos, mierda, ok, esto está pasando, esto es raro. Y de repente nos dimos cuenta que tenemos una de las comunidades más increíbles del mundo de un proyecto que no, la palabra es orgánico, porque es que nunca lo buscamos, siempre quisimos hacer algo cool, obviamente que diera dinero, porque ya uno no hace esas tonterías porque, o sea, sí queríamos que fuera un buen negocio y tal, pero nunca pensé, hay gente que se ha tatuado Escuela de Nada y tal, y esas cosas Pero, siempre impresionan. pero es siempre el orgánico es como salen las cosas los mejores, ¿no? No, cuando dices, vamos a hacer esto va a ganar plata, esto va a funcionar así, nunca, Nunca no, funciona. nunca Y, funciona, y pero nunca si lo funciona, o haces sea, porque tienes como, es tu buen amigo, él te hace reír, tú lo haces reír y se sientan juntos y hablan nomás de cualquier cosa y se ríen, la gente es algo que como se sienten que es auténtico, ¿no? y Y es parte eso, de ellos, y lo sí, es, porque al final eso es una cosa que muy poca gente entiende. Nosotros queremos que todo el mundo la pase bien, y todo el mundo, y nosotros somos gente que los tres nos consideramos que estamos como hiperconectados a internet, a todo lo que está pasando, y tenemos una necesidad absurda, tú lo sabes, porque también eres comediante, de hablar estupideces claro. hasta más no poder. Yo puedo hablar todo el día mierda. Ujú. O sea, por lo menos hay que hacer dinero de eso, ¿no? Sí, sí, claro, Es lo sí. mínimo. Gracias a Dios que hay dinero en eso, Al menos, al al menos menos. hay alguien dispuesto a escuchar nuestras estupideces. Y tu fanbase es increíble, porque Es grandísima. después de hacer tu podcast, me mandaron no sé cuántos mensajes, pero puta, súper cool, muy amables. O sea, nosotros tenemos como, que además nosotros los organizamos y tenemos un Discord donde hablamos con ellos y estamos como que muy conectados con todo. Tenemos muchísimas cuentas de Te memes de quieren nosotros. muchísimo. Tus Sí. fans te aman como no puedo explicar. Es algo que no veo normalmente con los Es, fans de un es que es muy podcast. curioso. Ahorita, por ejemplo, que estamos haciéndole promo nosotros hicimos la gira de la que te conté hace poco, que fuimos a Europa y a toda Sudamérica a principios de año. Ese se llamaba el World Latin European Domination Tour, que al final, Sí. entonces, el chiste se medio volvió realidad porque no sabíamos que podíamos hacer esas cosas. Nosotros pensábamos que íbamos a ir a Miami y ya. Entonces, por eso era el World Latin European Domination Tour.
Sí. Pero entonces, claro, el COVID y todo ese pedo nos jodió, y entonces estamos haciendo ahorita Last Domination, que es el show que vamos a hacer por streaming en el 25, el día del aniversario de Escuela de Nada. Y la cantidad de gente que quiere tanto Escuela de Nada, pero que de repente una persona no puede pagar la entrada, y entonces sale otro fan y dice, yo te la regalo, yo te la compro. Entonces todos ellos son como una comunidad increíble de gente súper Increíble. buena, Sí. que dicen, tú que eres igual de fan que yo, no te lo puedes perder, entonces yo te lo regalo. Entonces se me paran los pelos Claro. de cada vez ver eso en Twitter, ver eso, y yo digo, pero ¿de dónde salió esta gente tan cool? ¿No? Ujú. Y a nosotros nos encanta que ellos estén felices, y es tan orgánico como impresionante. O sea, yo no lo entiendo todavía, no veo el scope. Cuando salimos de gira por primera vez, que fuimos a Argentina, y había una fila de 3 cuadras para comprar merch, que todos sabemos que el merch, la gente que, o sea, los que estamos en este negocio sabemos que el merch es como el holy grail, pero sí, pero no, pero es muy difícil lograr que la gente realmente lo consuma. Se nos agotaba el merch. Cosa que no ocurre para un comediante. O sea, si yo vendo merch mío, no se vende como el de Escuela de Nada. Es un culto, Sí. es increíble. Yo estoy muy agradecido y sorprendido, porque la verdad es que nunca lo vi venir. Claro, puta. Y este año, bueno, está completamente jodido, pero después de cuando salimos ya de COVID, ¿van a ir otra vez a Europa? ¿O no? Sí, ¿no? Claro, Sí. nos quedaron muchos lugares por visitar, y ahorita y esto fue un experimento. Nosotros, lo curioso, por ejemplo, del show de Escuela de Nada, que además como comediante te alimenta mucho el escenario, porque yo me voy de gira ahorita 2 veces al año. Me voy yo solo con mi show, y luego me voy con Escuela de Nada, que Escuela de Nada no es más que un live taping de episodios. Claro, Entonces, todos los episodios de Escuela de Nada en vivo son distintos, todos. No es un mismo show. claro. Entonces, hicimos 3 shows en Madrid, que eran 3 shows distintos. Wow. Entonces, y el último lo vendí, o sea, hicimos como que nos lanzamos una tercera, no sabíamos que íbamos a hacer una tercera, y lo lanzamos y se vendió en media hora. Y Entonces, y mentalmente te pone en un lugar muy, muy rudo. O sea, es un ejercicio muy bueno de improvisación, porque además somos 3, que lo que estamos es como un concurso de alley-oops, de chistes. O sea, esto de repente para la gente que ve este podcast, que quiere empezar en stand-up o en improv o tal, la importancia de tus compañeros a esa hora es mortal, es increíble. Y claro, nos faltaron muchas ciudades por visitar, demasiadas, de hecho. Íbamos a ir no terminamos yendo a Perú y así. ¿cuándo van a hacer su streaming para el aniversario? El 25 de julio. Ahora, ok, el 25 de Es julio. ya. ¿Y cómo pueden ver los que quieren, o sea, venden un boleto para Sí, ¿cómo lo hagan? decidimos que en la biografía, o digamos, en los stories de Escuela de Nada en Instagram y en Twitter y así, o en el mío, está el link. Cuesta $4. Lo quisimos poner como súper económico para que todo el mundo pueda verlo, y no se lo pierda. Y hay 2 horarios, porque vamos a hacer horario Europa y horario América, para que no pueda. Wow. Así que van a ser como dos programas, 2 shows. Va a ser el mismo show, Ok. pero vas a poder escoger 2 horarios en caso de que, porque la gente que nos apoya en Europa, para que no tenga que madrugar, porque ¿Y en eso es inhumano. cómo se dice, qué platform lo van a ver en el streaming? Nosotros tenemos una tiquera muy cool que se llama Go Live, que genera códigos para un streaming que vamos a hacer por Vimeo, Ok. que sabemos que no nos va a fallar, y es una muy buena plataforma y aguanta porque los servidores son poderosos. ¿Y uno de ustedes 3 hace editar los videos y todo eso o no? Porque se nota que Sí, es no, ¿Quién lo hace? no, nosotros tenemos un equipo de 7 personas somos. Ok. Somos nosotros 3, tenemos a nuestro editor Daniel, que nosotros lo llamamos Nancy. Ujú. Tenemos a 3, que es un gran diseñador gráfico que vive en Nueva York. Le mando un gran abrazo, porque si ves si te metes en el canal de Escuela de Nada y ves los arts, No, los se nota thumbnails, que tienes ese nivel de producción
Le que metemos mucho cariño, porque sí, y después están Estefanía y Poli, que son nuestras, como que Estefanía nos ayuda un poco con redes sociales y Poli como con producción de el lugar, las cosas, ahorita que estamos armando el estudio, ese tipo de cosas operativas que ya uno no hace porque uno es famoso. Oye, y dime, como, porque yo siempre pido a la gente en este show que me ayudan en practicar el español y Sí, claro. gramaticalmente, y palabras y todo eso, pero como alguien que habla español, obviamente, pero de un país y te mudaste a otro país, ¿has, Ujú. has aprendido, o sea, todas las palabras, la jerga, has dejado de decir otras cosas que antes decías en Venezuela que ahora ya, puta, no lo dices aquí? ¿Cómo? Claro, Dime de eso, porque siempre me fascina eso. mira, fíjate esto, recuerda que mi novia es mexicana, Sí, claro, entonces yo no solamente a ella, she gets turned on por mi acento, entonces es claro. cool porque tengo una ventaja, Su pero, único. por ejemplo, y sobre todo con su familia, para ellos, yo soy un idiota hablando, yo no sé hablar Sí. para ellos, y Este weón tienen es razón. japonés. Sí, para ellos yo soy un imbécil, porque yo hablo y yo hablo muy rápido, porque los Sí, venezolanos hablamos muy rápido. muy rápido, sí. Yo hablo, me como ciertas letras, los venezolanos se comen las S. Sí. Entonces, yo digo, entonces, no digo entonces. Ujú. Entonces ella se la pasa diciéndome tipo, Pusa, casi, no sabes hablar y casi es, puertorriqueño eres, weón. sí, exacto. Yo digo, no me corrijas, a mí no me importa nada, no me la di, me fastidio. Pero sí, es muy curioso porque además no solamente mi novia es mexicana, sino que es de Chihuahua, que es del norte de México, Mm, donde están los verdaderos, el mexicano como te lo imaginas, sí. ¿ok? Ella viene además de un pueblo muy bonito que se llama Camargo, y ahí hay solo un edificio de más de 2 pisos, ahí solo hay ella y caballos, no hay más nada. Rancheros y Entonces, todo eso. sí, sí, y pasé año nuevo allá y no hay fireworks, sino AK-47, tipo ametralladoras así, y no te preocupes que ese es el vecino que Puta, está eso es loco. normal, no te preocupes, Es weón. muy normal, pero Ya. sí he tenido que cambiar mucho mi lenguaje, sobre todo la velocidad en la que hablo, pero más bien me he dado cuenta que es Oka, mi novia, la que se ha contagiado de mis palabras. Ah, sí. Eso sí. Entonces el otro día me dice, ¿qué te pasa, mamá huevo? Y yo dije, ay, mira, ¡Ey! Mamá muy huevo. bien, ahí vamos, eso es un mío, Me eso es mi pasó, aporte a la comunidad. me pasó lo mismo, bueno, en inglés aquí, porque mi esposa es de California, ¿no? Toda su Ok, vida. Y hay palabras y jerga muy California que no se dice en otras partes de este país. Uno claro. es palabra rad, ¿no? Rad significa qué chévere, Yeah, sí, sí, radical. radical. Pero si dices rad aquí en Los Ángeles, nadie, no, normal. Pero cuando yo voy de viaje y visito amigos en otras partes del país y estamos Claro. hablando, ah, puta, qué rad, me dicen, ¿qué dices, weón? ¿Qué idiota Imbécil. eres? Y todo, imbécil, el más imbécil que existe, ¿no? En el automercado pasa mucho, en el supermercado, cuando vamos y digo, nos vamos a llevar esta patilla. Y ella, ¿qué mierda es patilla? Sandía. Está bien, sandía. Ah, está bien, ok. Pero yo tengo que decir que a veces me molesta. Es como, tú también apréndete las mías, mierda. ¡Ya! O sea, vamos a hacer esto en teamwork, ¿entiendes? Y tú No me tienes COVID, jodas. tú tienes COVID, así que cállate nomás. Y tú tienes COVID y lo grito en el supermercado para que todos le caigan y la jodan. ¿Se está quedando en casa ahora? Sí, estamos por sugerencia del médico, sí estamos durmiendo en cuartos separados, en baños distintos, cuando Wow. convivimos tapaboca y eso, pero ella es asymptomatic, entonces no, aparentemente, y esto no, nadie me crea, pero porque como esto es una cosa que está como en constante development, no necesariamente es cierto, en algunos casos sí, aparentemente la gente que es asintomática es menos contagiosa. Ajá. Entonces, claro, porque no tose, no tienes como esa exposición, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos cuidando mucho,
yo di negativo y eso también debe ser porque yo soy mejor persona. Puede ser, Claro, mejor obvio, sangre, mejor persona, sí. obvio, 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 sin Obvio, duda. pero ¿y cuándo tienen que volver, me imagino, a El tomar otro? miércoles. El miércoles. El miércoles vamos de nuevo, porque su prueba indicó que el virus está terminando el ciclo en su cuerpo. Eso quiere decir que ya le quedaba muy poquito tiempo de tenerlo adentro. Entonces, nos sugirieron hacernos la prueba otra vez el miércoles o es el laboratorio queriendo robarnos más dinero haciendo unas pruebas semanales. ¿Y qué va a pasar si ella toma su test, salga negativa y Ujú. ahora tú te pones positivo Bueno, hay que matarla porque es su culpa. en la calle nomás? Ahí en la Ah, ya está. clínica. No, ya, yo creo que a mí, cuando nosotros nos fuimos de gira en Europa, que fue por ahí por febrero, yo tuve, yo hice un show en Valencia, España, con una fiebre como de 40 y la garganta así. Ujú. Yo creo que yo tuve COVID porque esos días en España yo la pasé muy mal. Y es lógico, ¿no? O sea, coincide. No puedo asegurarlo porque no tengo la certeza de qué ocurrió, pero sí coincide con justo antes del brote en España yo me sentí con exactamente las características, pero una vez más, tengo un sistema inmunológico superior, entonces Claro, no no quieres hay echar la problema. culpa a los españoles, no solo porque te enfermaron, pero por ser los conquistadores que mataron a toda la gente de Sudamérica. Lo que pasa es que yo también soy español, entonces no puedo, Uh, tengo que, yo yo también. no, así, ¿ves? Tenemos más cosas en común, rad. Sí, sí. Ahora, Rat. Yeah. lo que sí creo es que no, es que Escuela de Nada fue el que trajo COVID a Latinoamérica. Eso sí Sí, creo. eso sí, sí. Eso puede ser cierto. Sí, sí fue. Qué horror. Uf, ok. Em, bueno, planes para esta semana, nada, quédate en casa nomás con la... No, bueno, tengo que, sí, descansar, o sea, estoy como organizado. De hecho, mañana comienzan a llegar los muebles del estudio, entonces yo soy el encargado de como que armarlo y ver cómo comenzar estamos muy emocionados, nunca habíamos tenido un estudio, entonces ahora Claro, sí tenemos un lugar muy cool y muy bonito para hacer, para tener invitados y eso, solamente para que se vea mejor en cámara, que a nadie le importa porque lo que importa es lo que hablamos, pero bueno. claro. Otra pregunta que tengo rápidamente quiero saber esto. O sea, aquí en Estados Unidos, yo me siento Ujú, que cuando hablas con cualquier persona sobre Trump, la ujú. mayoría que son educados, inteligentes, alguien que tienes respeto para esta persona, dice que no puede creer que este imbécil es nuestro presidente y tal, 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 ¿ya? Y luego, pero a vez en cuando ves que alguien así sí le cae bien, le gusta, pero normalmente cuando es alguien así, te das cuenta que es un tarado mental, o sea, es un idiota y no tienes respeto para su opinión. Y lo que me cae gracioso es que a veces bueno, en Twitter o algo así, alguien de Canadá o de Inglaterra, Trump es un buen presidente. Y dices, puta, ¿qué cosa? Yo lo que quiero saber es, hay gente para mí lo normal sería que los latinos dicen, este es un imbécil. Pero hay gente ahí que le caen bien, o sea, dicen, es Sí, buen presidente. de hecho, hay todo un fenómeno, y creo que ocurre mucho con el venezolano en específico, Ujú, porque el venezolano está traumado, está traumatizado, porque ujú, la verdad es que nosotros hemos vivido unos 20 años de mierda, eso es una realidad. Y el gobierno que comenzó con Chávez y ahora es de Maduro se identifica como con far left, ¿ok? ujú. Es como somos súper socialistas y tal, no sé qué, cosa que es mentira, porque todos ellos son multimillonarios y son, o sea, lo que pasa es que no le dan el culo a Estados Unidos, pero se lo dan a China. Entonces, es como lo mismo. Una persona que tiene más o menos entendimiento de política sabe que far right y far left tienen mucho más en común de lo que parece. Pero
El problema de los venezolanos, por ejemplo, el latino, Paula pro venezolano, el venezolano que apoya a Trump es porque cree que siendo de far right, como puede ser Trump, como Trump se identifica y como efectivamente sus acciones hablan por él, entonces significa que estás completamente en Ah, contra de Maduro. sí, sí, ok. Eso lógicamente Entonces, lo entiendo, sí. exacto, entonces el venezolano, porque además dicen que entonces Trump es el único presidente que realmente ha enfrentado a Maduro porque de sanctions y el tema, y sí, hasta cierto punto, y por otro lado, recuérdate que hay casi 5 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela, entonces tú podrías incluso entrar en una teoría conspirativa donde Trump quiere que los venezolanos se sientan bien porque hay muchísimos en Estados Unidos y Sí. they vote porque tienen ya mucho tiempo ahí. Entonces, ¿qué pasa? El venezolano cree que la respuesta a la miseria que nos ha mostrado un gobierno como el de Chávez o Maduro la Ah, encuentras en una persona como Trump. Trump, sí. No, es lógico. Entonces, sí tiene sentido, entre comillas, pero hay matices, hay grace ahí. O Sí. sea, no es tan así. Sí tienes un punto, pero vente un poquito más para acá y tú, sí, far left también es lo peor, socialismo, Puta. mierda, pero hay cosas en las que podemos estar de acuerdo. O sea, es complicado y la gente se pone igual de fanática y si tú no eres si no te gusta Trump, eres un progre, que es como la palabra que está de moda, eres como un liberal, progre es la palabra que utilizan ellos, como que te gustan los gays, red, es como que, no me Pero importa para los ellos, gays, o no importa a sea, te nadie. están diciendo que si no te gusta Trump, prefieres Maduro o Chávez. Exacto. Ya. Y es como que no, odio lo que me hizo la vida miserable durante 20 años, incluso, o sea, poniendo mi maldita vida en riesgo por decir que el gobierno es una mierda y también me puedo estar en desacuerdo con que Trump no sabe tratar a la gente, por ejemplo. Es Puede un, ser que tenga ideas maravillosas económicamente, no me consta tampoco, pero no sabe tratar a la gente. me La- da al- tan, me da tanta vergüenza ese weón. No, no sabes. No, es es que algo que no es puedo explicar. vergonzoso. El otro día cuando Kanye dijo, se va a lanzar, yo tuiteé que, además sin ningún tipo de juicio de valor, ¿ok? Yo lo tuiteé solo. Así como ganó Trump, puede ganar Kanye si lo Sí, quiere, claro. ¿no? Sí. No que uno sea bueno y uno malo. Así como esta persona que tiene cero experticia en política, eso hay que admitirlo, es un crack en comunicaciones, porque lo Sí. es de hecho donde destaca, es lo mejor que sabe hacer. Y no es una persona serio, ¿no? O sea, No es una persona antipolítica total. esto es Entonces, un chiste para ti, weón. Esto es, es un juego. Vamos a jugar con ser presidente de Estados Unidos. y lo que y lo logran, que es lo preocupante, que aquí no el problema no está ni siquiera en él, está en la gente que dice, sí señor, Sí, esa persona sí puede ser presidente y vamos a terminar votando por Pluto en 4 años, sí, porque ya esa posición perdió valor. El, el, la, la forma, el aura de presidente se perdió para siempre. Yo creo ya. que a partir de ahora el presidente puede ser, te lo decían de niño, pero uno no lo creía, tipo, todos pueden ser presidentes, y que Sí, sí, y volteabas así y veías al idiota del salón diciendo, yo puedo ser presidente, y que sí. tú no, Tú pero no, weón. Sí. tú no, pero ahora ya eso Ahora se sí. perdió para siempre. Y si eres famoso, anda nomás, weón. Pues ya tienes una ventaja, que es que Sí. ya tienes una base. Ahora, mira, no quiero acabar esto con el tema de política, así que ¿has visto no sé, buen porno recientemente, algo? Bueno, te mandé un video de Maradona pelando el culo, que es muy cool, pero el otro, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Y esto es buenísimo, porque ¿Lleve como todas las mi, drogas? ¿Maradona tiene todas claro, las drogas dentro de su cuerpo? todas. O sea, o sea, ¿cómo te explico? Él es como
el mono, o sea, él es la persona que todas las drogas se testearon con él, todas. Él Todas. hizo, dame todo, dámelo. Y sobrevive. Esa persona, ese sí, adentro sí tiene la cura del COVID. Sí, claro. Pero tiene muchas otras enfermedades más, muchas, sin descubrir, muchas, todas. Tiene el nuevo AIDS, tiene el nuevo cáncer. Ese video, puta madre, es que qué vergüenza debe tener ese tipo. Piénsalo, es que ¿sabes qué es lo bueno de conocer personajes como eso? Así como a ti te da vergüenza Trump, a mí me dan vergüenza también Maduro. A los argentinos aman a la persona que más le debería dar vergüenza, que es ese pendejo de mierda. Es un pendejo. Ese serie en Netflix me haga reír tan fuerte cuando él estaba ¿Viste el manager? ¿Viste el documentary de Walter Mercado? Sí. Buenísimo. Buenísimo, sí. Y yo sentí mucha lástima por él. Me sentí mal en un momento. ¿De niño lo conocías? Claro, por Dios. Si esa persona era, o sea, no existe persona más poderosa en un televisor cuadrado, porque él es la última persona que salió en los televisores antes de que fueran rectángulos. Sí. Yo no tenía idea quién era. ¿De verdad? No tenía idea, no. Entonces tú no eres peruano, tú eres un mentiroso. Ni idea, pero me fascinaba ese documentario. Estuvo muy bonito. Me parece que lo que él representa está muy cool. Y qué lástima que se haya muerto en esas condiciones, pero está muy, muy bueno. Y también hay otras cosas. Bueno, hay cosas muy divertidas nuevas en Netflix ahorita. Unsolved Mysteries, ¿lo viste? No, pero ya sé dónde está, pero no lo empecé. ¿Y Dark? ¿Eres un fan de Dark? Estamos en la tercera serie, ¿no? ¿Esa es de Sí, Alemania? Tercera temporada. Sí, fuck. Sí, boom. Yeah. Very dark. Very dark. Kiss. Sí. Mira, solo tenemos los alemanes. Los alemanes solo. Tenemos que, ¿cómo se dice? Wrap it up. Sí, cerrar. Cerrar nomás. Gracias a este Beneco. También quiero dar las gracias a Maduro, a Chávez, a Trump, todos los que nos ayuden en este trabajo. Es que ya no importa. Es que ya no importa nada. No importa nada. Bueno, muchas gracias a ti, amigo. Gracias por hacer esto. Gracias por llamarme, más bien. Qué cool. Queda pendiente hacer el de Escuela de Nada. Vamos a hacer una Escuela de Nada, un crossover completo, full circle. Ya, lo vamos a hacer. Y Leo tiene que hablar inglés todo el tiempo. Oblígalo, por favor. Okay. Ahora que esto que quede registrado acá, como vamos a hacer Escuela de Nada, ahora Tom Segura en español con Escuela de Nada, sí. tú eres el jefe. Entonces, es más, invita a Leo a your mom's house. Ok, lo voy a invitar y si me empieza a decir algo en español, yo digo, I don't speak Spanish, bro. Así. Bien. Me lo tienes que decir. Con Chris y conmigo podemos hablar en español sin problema, pero cuando Leo hable, tú le dices, bro, I'm sorry, I don't know. Man. I'm American. I don't know, I'm man. sorry. I'm here. That's not the language you speak here. I'm sorry. I don't speak tacos, bro. I don't know what you're saying. Ok. Que lo pasa bien. Un abrazo fuerte. Chao, Ignacio Redondo. Chao, brother.